Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Más. Hoy vamos a tocar un tema que está en el corazón de las organizaciones y ese es el talento humano, porque para los negocios es importante el dinero, pero para crear empresas que perduren el tiempo, el centro es el talento humano. Y para hablar de este tema tenemos a dos invitadas muy especiales. Hola, Paola Castillo Blanco, gerente de talento de Avian. Y Gina Daza, gerente de desarrollo de equipos de Avian. Una psicóloga y una administradora de empresas a quienes el talento humano les importa. Han encaminado toda su vida profesional a mejorar el clima organizacional dentro de las organizaciones, a hablar de inclusión, de diversidad y de mejores oportunidades para los colaboradores. Empecemos con una cifra que es importante si queremos hablar de recursos humanos. Según Aon, el 35% del talento humano en América Latina cambió su trabajo en 2023. Esto digamos que es un panorama que se viene mirando alrededor del mundo. Lo que es preocupante es el motivo del por qué. Primero, no encontraron un buen plan de bienestar dentro de sus organizaciones. No se sienten a gusto dentro de las organizaciones. Y lo segundo, no encuentran un plan de desarrollo profesional. Es decir, no encuentran la forma de crecer dentro de esas organizaciones. No hay una estructura de crecimiento. Bueno, Gina, ¿qué crees que nos dice esta cifra sobre cómo las empresas o las organizaciones dentro del contexto latinoamericano están gestionando a su talento? Bueno, primero me entusiasma muchísimo estar aquí, Diana, en esto de hablar más del tema de talento humano porque me emociona. A mí la cifra de tener un 35% de talento que rota en América Latina solo me preocuparía por la razón por la que la persona está rotando. ¿Qué quiere decir? Si yo salgo de una organización buscando mi sueño, luego de haber sido desarrollado con una relación fortalecida con mi líder o con mis compañeros y voy a hacer un emprendimiento o voy a ir a una organización que me despierta curiosidad, check. Creo que la cifra podría ser 60%. Sí, fantástico. Claro, las organizaciones les preocupa tener que volver a reclutar y tener que formar nuevamente, pero si somos generosos, sería valioso que tu talento se vaya encontrando sus sueños. Lo que me preocupa detrás de la cifra de rotación de algunas organizaciones es si me voy con la emoción de no ser suficiente, no ser tenido en cuenta o por un ambiente laboral que podríamos decir nocivo o tóxico e inapropiado. Sí, eso es lo que me daría realmente mucha tristeza. Entonces, creo que el punto aquí es encontrar cómo la organización, y cuando hablo de organización estoy hablando de los líderes y los trabajadores, encontramos juntos la forma de construir el ambiente laboral donde me quiera quedar o del que me vaya feliz. Sería como lo que yo propondría en esta conversación. Y organizaciones como la nuestra, que son muy estructuradas con grandes líderes, estamos trabajando para que el journey del empleado o el EVP, que es el Employee Value Proposal, contenga elementos atractivos como el desarrollo, el bienestar, la diversidad, la oportunidad de crecer o de mostrarme tal como soy. Y en ese orden de ideas, aunque seas una organización chiquita o grande, tú debes pensar que quien trabaje contigo debe sentirse bienvenido, debe construir contigo, preguntarle cada que puedas, cada 6 meses, por lo menos una vez al año, oye, ¿cómo podemos hacer esto juntos? Ese sería mi respuesta. Bueno, Paola, desde tu perspectiva, ¿qué herramientas crees que pueden ayudar a mitigar la rotación de personal dentro de las organizaciones o que, como dice Gina, realmente las personas cuando se van porque tienen una mejor oportunidad y se van felices del lugar? Creo que parte de los grandes desafíos que tiene toda organización es retener sobre todo el talento y ese talento que te agrega valor al negocio, a la estrategia y a tu mismo equipo. Cuando pensamos en retener, parte de las estrategias es siempre escuchar a tu empleado y, como bien lo decía Gina, esos diferentes tipos de encuestas, sondeos, niveles de conversación que podamos tener con nuestros líderes, que son las manos extendidas, podamos recopilar información para poder cumplir casi con esa promesa que exigen o que quieren nuestra gente hoy en día. Actividades como unas ofertas educativas totalmente diferenciadoras y atractivas. ¿Por qué no jugar también con esos gustos personales, familiares y esas motivaciones intrínsecas o extrínsecas que tiene nuestra gente? Hacer ese levantamiento de aspiraciones profesionales, porque cuando tú tienes una mirada integral de qué busca, qué persigue, qué quiere lograr tu empleado, pues te queda casi una gran baraja de alternativas en las que puedes jugar para que asimismo tú puedas ofertar estudios universitarios, actividades totalmente deportivas, de bienestar, que la gente siente y haga match con la cultura de tu compañía. Entonces yo creo que herramientas hay muchas. Una, definitivamente, es escucharlos.
y a partir de que escuchamos y mapeamos, podemos ejercer todas las estrategias que quieran. Bueno, Gina, pasa algo hoy en día, y es que muchos de los administradores de empresas hoy están dentro de las gerencias de recursos humanos, dirigiéndolas, haciendo parte de esos equipos, o en gerencias generales. Muchas veces ocupan este tipo de cargos. ¿Qué crees que, o cómo crees que los administradores deberían comprender que hoy en día su rol no es netamente estar dentro de gerencias financieras, logísticas, temas de estrategia, sino que hoy su rol como profesionales está mucho más humanizado? Bueno, les quiero contar que tengo un hijo estudiando antropología, y antes de venir para acá tuvimos una conversación corta y le dije: hijo, mantén tu mind en administración de empresas. Y aquellas personas que hoy están estudiando ciencias políticas, estudios globales, psicología, como Paola, diseño como ustedes, tener un minor en administración de empresas va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque una organización, un negocio, se trata de administrar, ¿cierto?, o gestionar todos los recursos. Y no es la palabra más bonita, pero el talento hace parte de los recursos, hace parte del inventario de lo que requiere una organización. Incluso aquellas en donde hoy hablamos de organizaciones híbridas entre talento humano y inteligencia artificial, se requiere una persona detrás, ¿verdad? Entonces, yo siento, Diana, que con lo que me dices hay algo que me genera así como, no sé, porque no necesariamente un administrador de empresas se forma, y de hecho yo soy administradora de empresa desde el año 95, y no se forma solo para la parte logística, numérica o la parte de recursos tangibles. Yo creo que desde siempre la administración de empresas ha tenido una base muy importante relacionada con lo humano, con el talento. Lo que pasa es que hasta ahora, ¿verdad?, las empresas recobran ese gusto natural y esa importancia que le tienen que dar al ser humano que está detrás de cada uno de los procesos. Entonces, si estás en un buen centro de estudio, al menos deberías tener una materia por cada uno de los semestres que esté orientada a la gestión de personas. Y esto se habla de bienestar, compromiso, desarrollo, talento, medición de talento, potencial. Entonces, ese sería lo que yo encerraría con el administrador de empresa. Y a todos los que me están escuchando, ojalá tengan una profundización en el recurso más importante que es la persona. Hay otro tema que es el tema del discurso, un poco el discurso que hacen las organizaciones por un tema reputacional, y es, no sé, nuestro talento es lo más importante, somos una familia, nada es más importante que nuestros colaboradores. Esto suena muy lindo, es súper romántico, pero cuando luego, digamos, se cierra un poco el telón, nos damos cuenta que muchas veces los planes de bienestar, o digamos ese discurso frente a que realmente les interesa su talento humano y es primordial dentro de las organizaciones, se cae un poco. Entonces, ¿cómo hacer que exista mayor coherencia entre ese discurso reputacional, que también es importante, porque es importante entender que lo que tú dices también hace eco y resuena en otras organizaciones más pequeñas, más medianas, pero cómo volverlo más coherente y aplicarlo, interiorizarlo y apropiarlo, que haya más apropiación del tema de que realmente el talento humano es primordial dentro de las organizaciones? Me voy por dos lados. Uno, voy a dar la respuesta romántica, porque para mí realmente el capital humano sí es lo más importante, ¿sí? Y no es cliché, es porque realmente son las personas las que contribuyen a lo que persigue toda organización, pequeña, mediana o grande, y es un resultado mantenerse y sostenerse. Sin los empleados, pues no hacemos nada, ¿sí? Ahora, que sea lo más importante, tú lo estás diciendo en tu misma pregunta, pues que haya coherencia. ¿Y cómo logramos esa coherencia? Dando ejemplo, siendo éticamente correctos y generando una cultura en la que todos nos sintamos totalmente parte. ¿A qué voy con esto? Cuando tú creas una cultura, estás hablando de unos hábitos. Cuando tú tienes hábitos de conversación, de tranquilidad, de bienestar, de equilibrio y de trabajo, de bienestar en general, pues eso es lo que vives, y ahí es cuando tú haces match, vuelvo y digo, cuando tú sientes que quieres estar en esta organización, y es cuando la coherencia pues cobra todo el sentido. Y para eso necesitamos protagonistas claves, líderes que estén convencidos, porque son las personas que en el día a día hacen que esto se refleje, colaboradores que estén comprometidos y que sientan y quieran estar, que se sientan satisfechos. Entonces, cuando empezamos a integrar todos los elementos, esto ya no se vuelve la moda ni la tendencia, sino realmente hacemos que los valores, los principios y los hábitos se conviertan en una realidad. Sí, sigue siendo el capital humano lo más importante, pero con acciones coherentes, concretas, en donde todos
inspiremos con el ejemplo. Y esto de inspirar suena grandísimo, pero el ejemplo está en acciones pequeñas como saludar, despedirse, colaborar, agradecer, estar dispuesto, cumplir, ser puntuales, lo que busca o lo que buscamos todos en una organización. Yo soy quien soy, me he desarrollado, tengo mis hijos, conozco el mundo, ¿sí? Gracias a mi organización. Por eso la valoro y no porque sea, voy a usar la palabra más coloquial, no es porque sea SAP. Todo negocio tiene una necesidad y darle todo. Nace, crece y existe pues por una razón, ¿sí? Sí. Y era lo que decían, es porque necesitamos que sea sostenible. ¿Qué pasa? Es que yo creo que el 90% de los empleados, en su gran mayoría, somos agradecidos y felices, pero ese 10% que no se sienten tan felices ni tan satisfechos, que lo que hacen es deteriorar la imagen, darle PSE, un mal ambiente. Hoy en día hablamos de organigramas o circulares o seguimos hablando verticales o de tipo horizontal. La pregunta para Gina hoy es, ¿esto afecta a la cultura organizacional? Es decir, que se genere una barrera o una brecha un poquitico más grande entre directivos, VPs, gerentes generales, gerentes de área y los que vienen siendo analistas, profesionales, auxiliares. Esto genera conflictos a la hora de crear una cultura organizacional donde fluya mucho más la comunicación, donde se hable más abiertamente de bienestar y donde digamos que no hayan esas barreras un poco desde el ego y desde la jerarquía. Los organigramas son necesarios porque nos ayudan a determinar a qué proceso pertenezco, dónde está mi contribución, cuáles son mis responsabilidades. Entonces no es el organigrama lo importante aquí, sino la conducta de las personas que hacemos parte del organigrama. ¿Qué les parece si invertimos el organigrama y todos los que estamos en los front, en la caja, en el servicio, nos llamamos vicepresidentes? Y todos los líderes de la organización o el C-level se llamaría analista. El nombre no es importante, es lo que hago y cómo me comporto y cómo hago sentir a la organización en relación con el organigrama. El organigrama se podía dibujar circular, vertical, en diamante, en un triángulo invertido. Lo interesante es la cultura que realmente habita en ese organigrama. Entonces, cada trabajador de la organización debe reconocer cuáles son sus líneas de trabajo, cuáles son sus responsabilidades, a quién le recibe, a quién le entrega. Y más allá de eso, debe tener conductas que faciliten la colaboración, que le acerquen a su líder. Un organigrama puede estar dibujado, óigame bien, circular, pero si el líder no tiene las puertas abiertas, entonces no hay coherencia o no hay ejemplo. Me gustan las organizaciones holocráticas a mí, es decir, donde la autoridad está distribuida en todos los trabajadores, donde cada trabajador tiene autonomía para realizar su rol y su tarea. Sin embargo, comprendo la necesidad de tener un organigrama que dibuje las responsabilidades, la contribución, el proceso al que pertenezco. O sea, no es el organigrama el problema, es la conducta, es la cultura, es la forma como el líder da ejemplo. Es la mesa redonda de Rey Arturo, donde todos sabemos que contribuimos, cuál es nuestro rol y no importa dónde se siente el C-level o el líder, si es un buen líder siempre va a estar en la cabeza de la mesa redonda. Entonces, creo que los organigramas son un dibujo. Lo importante es cómo se vive esa jerarquía, para qué sirve y qué rico que además el que tenga más jerarquía en el organigrama es porque tiene más responsabilidades, especialmente la de cuidar a los equipos. Eso sería lo que yo pienso frente a un organigrama. Palabras como diversidad, inclusión y bienestar se han vuelto una moda para hablar de temas de recursos humanos y el talento humano en general, pero se transforme en acciones concretas que realmente hagan que haya inclusión, haya diversidad dentro de las organizaciones y haya realmente un bienestar que permita que las personas hoy en día se sientan más a gusto y con un propósito superior al de simplemente ir a ganar un sueldo a sus organizaciones. Yo creo que no es hablar de moda porque la moda también incomoda. Definitivamente este tema de la diversidad, la inclusión, el bienestar totalmente integral, pues es que definitivamente es una tendencia. Yo creo que parte de lo que estábamos conversando, lo que hemos visto es primero que como compañías y como líderes deberíamos reconocer en qué estatus estamos y cómo está nuestra organización, ¿sí? Y es de valiente saber que si no estoy preparado para esta tendencia que va a impactar a mi organización, pues tengo que entrar todo un proceso de gestión del cambio, en un proceso de adaptabilidad, en un proceso en el que culturalmente debería preparar. Como bien lo veníamos hablando, la reputación lo hace cada uno de nuestros colaboradores y si hay alguien que no se siente parte y él no soy Avianca, no soy X compañía, pues ahí mismo ya estamos hablando de qué tan incluido o qué tan diverso puede ser esa cultura en la compañía.
Cuando hablo de la diversidad, no simplemente hablo de un género, no hablo de una condición especial. Yo creo que parte desde lo más básico que deberíamos tener y es la diversidad de pensamiento. Si nosotros empezáramos realmente a entender que todos somos distintos, que desde la profesión, desde las pautas de crianza, desde los sesgos, desde lo que nos hemos formado como personas, cada uno tiene un observador totalmente distinto, diferente. Si empezáramos solamente desde ahí, daríamos un granito de arena para que esta sociedad, el negocio, la cultura, la empresa, empiece a transformarse y empiece con acciones creíbles a convertirse en toda una realidad de bienestar, de diversidad y de inclusión. Y por último, estamos en nuestra sección de Hablemos Más de responder 5 preguntas en 10 segundos y arrancamos ya. Un libro que todo administrador debería leer. Mía, Creando Valor con la Gente, de Rodolfo Gómez Gatica. El mejor consejo que les han dado en su carrera. Suya. Mía, definitivamente debe ser auténtico, genuino y mostrar lo que somos porque esa es nuestra mejor versión. Si no hubieran sido psicóloga o administradora de empresas, ¿qué hubieran hecho? Antropólogo, comunicadora social. Una frase que les defina como líderes. Todo es posible, confía. En equipo vamos a ganar. Y un hábito clave que tienen para garantizar el éxito en su vida profesional. Para mí la alegría, ¿sabes? Llegar alegre, mantenerse alegre y tener a la alegría como el invitado en todo lo que hagas dentro de la organización. Para mí, el humor. Definitivamente, mantener un muy buen humor, sacarle chispas a las situaciones más difíciles, hace que una sonrisa cambie para... Bueno, mil gracias a las dos por haber asistido aquí. Hablemos Más, por haber hablado y haber roto un poquitico nuestro esquema dentro del podcast y haber tocado este tema tan importante que es el tema del talento humano de las personas dentro de las organizaciones. Gracias por contarnos de su experiencia en Avianca y en general en su vida profesional. Mira qué insólito. Nosotros somos personas dentro de las organizaciones, así que nos está escuchando también. Entonces, si en algo deberíamos ser expertos, es en ser personas o no. De acuerdo. Ándale. A ti, Diani, y a todos, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente lo que decíamos, hablemos más. La conversación es el mejor camino y es el arma más poderosa para poder llegar a soluciones, acuerdos y ser más felices. Estamos totalmente felices, lo que necesiten aquí con toda la disposición. Chao. Recuerda que si este contenido te gustó, debes suscribirte a nuestro canal, darle like, comentar. Para nosotros es súper importante conocer tu opinión. Y nos vemos en nuestro próximo episodio.